Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una página interesante por demás, sí, una página que se llama LifePoint, se llama así, y aparte esta página lo interesante es que es a través de la fusión de dos grandes compañías de encuestas. Una es Global Test Market y la otra es MySurvey, página española. ¿Te acuerdas de esa página famosa MySurvey? Bueno, esto es un nuevo proyecto nacido de la empresa Lightspeed, ¿sí? Que es uno de los proveedores de análisis de mercados, ¿sí? Y estudios de investigación. Esta empresa lleva mucho tiempo, mucho antes de que se creara esta página de encuestas, con el surgimiento del internet. Esta empresa había surgido ya en 1946 y tiene usuarios repartidos en 70 países, ¿sí? Haciendo obviamente cosas totalmente distintas a esto que son las encuestas online. El objetivo es de unificar a ambas, o sea, nos explican que el objetivo de unificar a ambas plataformas, ya sea Global Test Market y MySurvey, ha sido para incrementar las ganancias de sus usuarios, enviando muchas más encuestas. La decisión parece haber sido la correcta, porque el número de encuestas que llegan es muy superior a las que podemos recibir por separado. Les cuento que a mí me sucedió algo muy gracioso, no sé si gracioso decirlo, porque la verdad que yo estaba inscripto en Global Test Market. ¿Qué me sucedió? Por tener esa cuenta, ¿sí? Yo me creé una cuenta con un correo nuevo sin acordarme y me han puesto como que la cuenta está en revisión, ¿sí? Me enviaron el mail de confirmación, que enseguida se los voy a mostrar como una muestra para que vean que les llega. Pero lo que quiero decir con esto es que si les llega a... les ha pasado esto de que están en Global Test Market o MySurvey, utilicen esas cuentas con las cuales, esos registros con los cuales ustedes se hicieron. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si no, les va a ocurrir lo mismo, que es como que les van a bloquear la cuenta nueva que se hagan. Yo me había olvidado de esto, pero en el post lo dice simplemente nuestro trabajo en esta página será responder las encuestas que nos envían a nuestro correo. Al completar dichas encuestas, nos recompensarán con puntos llamados LifePoint, los cuales podremos cambiar por diferentes premios cuando obtengamos una cantidad determinada. Es una página bastante sencilla de utilizar para cualquier persona que desee ganarse ingresos desde su hogar, solamente dando una opinión sobre un determinado asunto. Es como nos van a recompensar. Otra cosa importante de saber es que intentes responder las encuestas lo antes posible, una vez que las recibas en tu correo, ya que estas no son ilimitadas y pueden caducar. Por darte un ejemplo, si un anunciante ha realizado una encuesta para un estudio en concreto, ¿sí? Con el fin de saber esa opinión, si hay 100 personas que contestan esa encuesta y si las 100 ya las han contestado, pues ya no podrás participar de dicha encuesta. La página está valorada en 4 estrellas, aunque yo le sacaría unas 2 por haberme recién hecho esto de que no me dejaron entrar a la nueva cuenta que me hice. Lo que yo no sabía es que directamente te la bloqueaban. Espero que no me bloqueen las dos cuentas o lo tomen a mal, simplemente eso. Dice que el idioma que acepta es el español. Países aceptados de España, México, Argentina, Colombia, Brasil, Dinamarca, Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Turquía. Acordate, si tenés cualquiera una cuenta de Global Test Market o de MySurvey, usa esa por favor, para que no te pase lo mismo que me pasó a mí. Sistema de referidos: no cuenta con sistema de referidos, pero puedes obtener comisiones invitando personas mediante plataformas de afiliación como TradeTracker o Daisycom. Buscando las campañas, ¿sí?, de estas compañías, en este caso de LifePoint, buscas la campaña en ya sea TradeTracker o Daisycom, y ese link que te va a dar esa campaña es el que te va a servir para invitar a los amigos. Modo de pago es a través de PayPal, a través de tarjetas de Amazon, una tienda que se llama El Corte Inglés, tarjetas de iTunes, ¿sí?, para conseguir productos tecnológicos se puede, Media Market también, o otro tipo de bonificación de IKEA, ¿sí?, que es una gran tienda que está en Europa. Condiciones para solicitar el pago son 600 puntos para PayPal, 550 puntos para Amazon, ¿sí? Esta compañía tiene apps disponibles, ¿sí? Está en una versión de Android como también de iOS, ¿sí? El bonus por registrarte desde el banner
Bueno, eso no lo vamos a comentar porque obviamente eso es un registro que da para la página, pero está aceptada para México, Argentina, Brasil, Austria, Bélgica, Suiza, Colombia, Alemania, Italia, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Turquía. El funcionamiento y recomendaciones. Como comentamos al principio del artículo, básicamente lo que tenemos que hacer en LifePoint es crearnos una cuenta de forma gratuita y luego esperar que nos lleguen las encuestas a nuestro correo, ¿sí? Es importante estar atentos al correo para entrar lo antes posible a alguna encuesta, ya que estas son limitadas. No ilimitadas, sino limitadas. Una vez que obtengamos los puntos suficientes, los podemos cambiar por algún premio, ya sea en dólares, cheques de regalo, vales de regalo, etc. Para cambiar nuestros puntos por premios, vamos a ir desde nuestra cuenta de LifePoint a la parte de recompensas, ¿sí? Gastar LifePoint y visite su zona de premios, que ahí es donde aparece la zona de premios. Está PayPal a partir de 5 euros, que son 600 puntos hechos en la página. Amazon a partir de 5 euros, que son 550 puntos, lo han valuado así. La tienda El Corte Inglés a partir de 10 euros o 1250 puntos que vas a poder gastar en la tienda El Corte Inglés. iTunes, que son unas tarjetas, ¿sí? También para comprar, ya sea juegos o tecnología, 10 euros o el importe de 1080 puntos que los podés canjear. Media Market a partir de 5 euros o 550 puntos. Y UNICEF por si querés hacer alguna donación a partir de 5 euros o 550 puntos. Nota importante al momento de registro, por favor, que no te pase lo mismo que me pasó a mí, que recién me entero. Si ya tienes una cuenta creada en Global Test Market o MySurvey, puedes iniciar sesión con esos mismos datos. En LifePoint mantendrás todos los puntos que tenías en la cuenta anterior, que no te pase lo mismo. Yo ruego a Dios que no me saquen las dos cuentas, al menos la que me quedó, que es la que yo tenía en Global Test Market, porque que no me tomen por infractor, porque me llevé la sorpresa ahora cuando fui a entrar, que hice el video, hablé todo lo que estaba hablando ahora en este momento y me entero de que no... de que está en revisión la cuenta. Tengo miedo de que me traben las dos. Ese es mi miedo. Pero bueno, va a quedar este video para que sepas qué es lo que no tenés que hacer. En caso de no tener cuentas en la plataforma ya nombradas anteriormente, simplemente te registras de forma normal colocando tu nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. Luego tendrás que confirmar tu cuenta con el email que te envían a tu correo y listo. Ya tendrías tu cuenta creada en LifePoint. Bueno amigos, eso es todo con respecto a esta página. Lo bueno que es una nueva plataforma respaldada por una empresa seria y veterana, al estilo Mobrock, porque acordate que está Global Test Market detrás de todo esto, y MySurvey, la española. Así que podemos decir que LifePoint la vamos a tener durante mucho tiempo. Sin más que añadir, un saludo y que todos tengan... Bueno, está saludando ahí nuestro amigo. Bueno, les quiero mostrar el correo que enviaron. Yo cuando me creé la cuenta nueva sin saber que teniendo Global Test Market, la verdad que no estuve al tanto, lo admito, error mío. Bueno, te llega este correo, una vez que te inscribís, te llega este correo que dice LifePoint, te encuentras a un solo clic de recopilar LifePoint, ¿sí? Ahí te llega, ¿ves? Bienvenido a LifePoint Darío, verificar tu afiliación. Entonces vos qué vas a hacer acá, confirmás la dirección de correo electrónico, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a lo que es la página, ¿sí? Y ahora rogamos que podamos entrar. Vamos a rogar de poder entrar. Este es mi correo, Darío Girón. Bueno, es mi correo, la contraseña. Le damos a No Soy Robot, ¿sí? Que es un captcha que te pide que lo resolvas. Y una vez que se da esta pestañita, o sea que sale esta palomita que aparece ahí, le damos a iniciar sesión. Y ahí estaríamos entrando al formato de lo que es la cuenta. Es una cuenta bastante interesante, la verdad que, bueno, entramos. Te saluda, te dice hola Darío Girón. Bueno, tenés lo que son las partes de todo lo que es la parte de encuestas, ¿sí? Acá para empezar una encuesta, vos vas viendo que acá por ejemplo esta vale 2 LifePoint, esta vale 8 LifePoint, ¿sí? Cada una de estas encuestas tiene una duración de tiempo, acá están. Yo tengo en este momento 25 LifePoint que se viene arrastrando desde la página Global Test Market. Acá está el área de las recompensas, que paso a mostrártela. Es bastante moderna, mucho más fresca que la otra. Acá está, ¿ves? Dice tienes 25 LifePoint para gastar.
que obviamente no los vamos a gastar porque no da con el mínimo. Acá tenés algunos apartados, quiénes somos, cómo funciona, comunidad, ¿sí? Que tenía ganas, no sé, de enviarle un mensaje, de decirle que me equivoqué porque me hice una cuenta aparte sin darme cuenta, pero por ahí es peor el remedio que la enfermedad, capaz que lo tomen como algo malo y tal vez me clausuren las dos cuentas, así que mejor no envío nada. Así que, bueno, acá les voy a mostrar lo que es el inicio, ¿sí? Yo esto se los estoy mostrando para que vean más o menos lo que es. Abajo lo que es el dashboard de esta compañía, que es la misma de Global Test Market, aparecen unas noticias. Está bastante interesante, muy buena también para leer, aparte de estar trabajando en las encuestas, podés estarlo viendo y acordate que podés invitar amigos a través de las plataformas de Trade Tracker y la de Daisycom, ¿sí? Tiene un lugar donde vos podés mandar, digamos, o sea, las preguntas, las dudas más importantes. A ver si se puede abrir esto, si no directamente cerramos, a ver, donde podés mandar todas las dudas importantes que tengas sobre la página. Tiene una parte de afiliación, ¿sí? Que aparece los datos de la afiliación, la actividad, la configuración de privacidad y cancelar también la suscripción. A ver qué me sale acá. A ver. ¿Ves? Como te mostraba, te muestra, digamos, los puntos sobre nosotros, el registro de afiliación, las encuestas, cancelar la suscripción, privacidad y recompensas. Ahí es como una parte central de toda la página que te lleva, digamos, a esto, ¿sí? Bueno, pero nosotros lo que queremos ahora es salir de esta parte, porque quiero mostrarte la forma de más o menos inscribirte. Cerramos esta parte. Esto es así de sencillito, no tiene mucho más que esto. La página en general es muy sencilla, bastante simple. Para ingresar a la página lo único que te pide es tocar ahí donde dice únete ahora, en el caso que no tengas cuenta de Global Test Market y de MySurvey. Entonces vos acá vas a poner tus datos, nombre y apellido, ¿sí? Nombre y apellido, un correo, la contraseña y ahí a siguiente. Así le vas dando hasta completar el registro y que te llegue ese mail que te he mostrado. Bueno, es así de simple, amigos. Yo sinceramente la voy a seguir trabajando, no le voy a enviar ningún mail porque ya veo que es peor el remedio que la enfermedad. De avisarles, de hecho, si no me han sacado de esta cuenta es porque de algún modo habrán querido que trabaje con Global Test Market, o sea, con el registro de esa cuenta, así que la vamos a dejar así nomás. Peor, a veces es peor solucionar los problemas que mandar un mensaje que piensen mal de vos y bueno, y la verdad que si lo han hecho así es porque prefieren que la gente siga manteniendo, digamos, sus cuentas antiguas, en este caso la mía de Global Test Market. Bueno, eso era todo por este video. Simplemente es un registro de una página sencillita, salvo eso que me ocurrió. Te llegan bastantes encuestas, está bastante interesante. Y acordate, hacelas rápido porque generalmente se terminan rápido, debido a que las personas aplican y bueno, y fuiste sin querer. Así que nos vemos en la próxima emisión. Dale me gusta a este video si te gusta, si te ha servido. Suscríbete a mi canal, todas las semanas compartimos material de calidad, algo que te sirva. Y esperemos que este video te haya servido, independientemente de que a mí me den de baja esta cuenta, que no pueda hacerme más cuentas. Espero que te haya servido. Te mando un abrazo y suscríbete al canal y dale like. También todos los comentarios que quieras hacerme abajo serán bienvenidos y van a ser contestados. Te mando un beso, te mando un abrazo, un beso grande y hasta la próxima. Cuídate mucho.